Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos especiales a los miembros del canal, pero en especial saludos para ti, que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Agradecimiento a Giselle Morningstar quien me ayudó en la creación de este video. Este fanfic le pertenece a Evil Futsi 9. Capítulo 31. Encuentros y saludos. Línea de tiempo de la oficina del Hokage Beta. El pasado. Hola, Danzo. Entiendo que querías reunirte conmigo. El Sandaime estaba sentado en su escritorio, con las manos cruzadas, sonriendo y proyectando un aire encantador, amable y paternal. Su viejo amigo, sin embargo, no se dejó engañar en absoluto por su cordialidad, aunque, para empezar, Danzo no era precisamente abierto ni emotivo. Sí, lo hice, dijo el excomandante de Rod con un tono brusco y sin gracia. De hecho, creo recordar haber pedido cita una semana antes de la fase final de los exámenes. Es curioso que la solicitud se haya procesado solo ahora, una semana después de la fase final. Le dirigió a Hiruzen una mirada significativa y golpeó el suelo con su bastón como para enfatizar su declaración. Han sido un par de semanas muy ocupadas, dijo Hiruzen, encogiéndose de hombros. Tanto el incidente con ese grupo, como los nuevos hechos que salieron a la luz sobre el caso del joven Itachi y la audiencia posterior, así como la organización de exámenes psiquiátricos obligatorios para todos los shinobi por encima de cierto rango, y, por supuesto, el examen en sí. Entiendo que aún no has decidido sobre los resultados del examen, dijo Danzo con serenidad. Se apoyó en su bastón y recorrió con la mirada la mesa del Sandaime. Estaba casi vacía de papeleo, muestra de la diligencia y la hábil gestión del tiempo de Hiruzen. ¿Cuándo anunciarás los nuevos ascensos? Cuando haya tomado mi decisión final, respondió Hiruzen con astucia. Las decisiones insensatas suelen tomarse con prisa, pero un poco de paciencia y reflexión pueden evitarlas por completo. Sin embargo, darle demasiadas vueltas al mismo dilema te hará dar vueltas sin fin, replicó Danzo. Resuélvete a actuar o rumía eternamente. Algunas cosas nunca cambian. Estás tan impaciente como siempre, Danzo. Y veo que sigues siendo un proxeneta indeciso, Hiruzen. El Sandaime rió entre dientes. ¿Acordaste esta cita con 2 semanas de anticipación solo para darme un sermón sobre cómo actuar a tiempo? Esperaba que mi solicitud no tardara más de un día en procesarse, dijo Danzo. Teniendo en cuenta mi puesto. Estás jubilado, Danzo. Oficialmente, no tienes ningún cargo. Danzo miró al tercero con el ceño fruncido, entrecerrando su único ojo visible. Con un bufido, volvió a golpear el suelo con impaciencia. Su expresión era pétrea e indescifrable. ¿Qué has decidido respecto a la celda de Kakashi? Preguntó bruscamente. Sus alumnos sin duda son aptos para convertirse en Chunin, dijo Hiruzen, acariciándose la barba. Todos han demostrado las habilidades de liderazgo necesarias de una forma u otra, y, por supuesto, su fuerza no tiene precedentes. No es eso lo que quise decir, y lo sabes, murmuró Danzo. Ah. ¿Se trata entonces de la rapidez con la que han crecido las habilidades de Naruto? Se aventuró Hiruzen. Tú y el consejo temen que el 9 colas esté subvirtiendo al chico y enseñándole habilidades demasiado avanzadas para confiarle. O que simplemente se está volviendo demasiado fuerte y representa una amenaza. Danzo le dirigió a Hiruzen una mirada extraña. ¿Por qué debería preocuparme? Preguntó. Ciertamente, el dominio del chakra del zorro por parte del chico es sorprendente, y creo que se deben tomar precauciones para asegurar que no se vuelva contra la hoja, pero, si acaso, hasta hace poco temía que el chico resultara demasiado débil para ser útil a la aldea. Así que, siempre que su poder se use de forma constructiva, en efecto, tarareó Hiruzen, ofreciéndole a su viejo amigo una pequeña sonrisa irónica. Aunque creo que nuestras definiciones de uso constructivo varían enormemente. HMPH. Sin duda, murmuró Danzo con el ceño fruncido. Pero, como mínimo, el poder que demostró en los exámenes debería servir como elemento disuasorio contra nuestros enemigos.
E incluso si eres demasiado blando para entrenar al chico como debe ser, seguro que al menos puedes apreciar que el mero hecho de saber que es un Jinchuriki es un arma psicológica invaluable. Sí, me parece bien, dijo Hiruzen. Una reputación temible disuadirá a todos, excepto a los más fuertes y audaces, lo que nos permitirá evitar muchos conflictos innecesarios. Tal fue el caso del padre del niño, y también, hasta cierto punto, del clan Uchiha. La expresión de Danzo se agrió. Y entonces tocas el meollo de mis preocupaciones, dijo. El Jinchuriki de 9 colas es impresionable y simple, así que debería ser fácil controlarlo, pero su compañero de equipo es harina de otro costal. Oh, otra vez no, gruñó Hiruzen sin poder evitarlo. Tú y tu maldita obsesión. Sí, otra vez, respondió Danzo. No me rendiré. No se debe confiar en los Uchiha. ¿De verdad no te detendrás nunca? Hiruzen negó con la cabeza y sacó un puñado de papeles de su escritorio para ordenarlos y barajarlos. ¿Tienes alguna venganza personal contra el clan? Pensé que tu cruzada había terminado, con todos menos 2 muertos. Pero los 2 que quedan son, por sí solos, una amenaza mayor que todo el resto de su clan, dijo Danzo. Si se volvieran contra la aldea, o si tú o yo nos volviéramos contra la aldea, dijo Hiruzen. O contra Jiraiya, o Kakashi, o Gui, o los Anbu o cualquiera de nuestros shinobi de élite. Sí, Itachi y Sasuke son peligrosos. Pero armar un escándalo por eso es una tontería cuando hay tanta gente peligrosa en Konoha. Sabes que son impredecibles, dijo Danzo, sin cesar. Los Uchiha tienen una larga historia de... Están decididos, intervino Hiruzen, interrumpiendo al otro hombre. E Itachi ha demostrado su lealtad sin lugar a dudas, como bien deberías saber. Danzo frunció el ceño. No te preocupes, Hiruzen. Tu sentimentalismo me costará la vida. No mientas, viejo amigo, dijo Hiruzen con una sonrisa burlona. Si fueras tan fácil de matar, muchos de mis problemas ya estarían resueltos. Y si pudiera, te habría matado hace mucho, dijo Danzo arrastrando las palabras. Así que nos encontramos en un callejón sin salida y obligados a un acuerdo condenable. Hiruzen dejó los papeles sobre el escritorio y tomó su pipa. Estaba apagada, y le echó un poco de tabaco. Luego, presionó la base con el pulgar y canalizó un poco de chakra de fuego a través de ella, lanzando una fina columna de humo al aire. Por cierto, Danzo, dijo lentamente, mirando a su viejo amigo. Tenía pensado preguntarte, pero ¿no tenías una clase de ética de refuerzo hoy? Danzo apartó la mirada, con una expresión ligeramente culpable en su rostro. Ah, bueno, murmuró evasivamente. Ya me lo imaginaba, dijo Hiruzen sonriendo. Esta vez te perdonaré, pero puede que tu maestro no sea tan indulgente. La parte visible del rostro de Danzo se enrojeció, porque simplemente decir Danzo se sonrojó habría resultado demasiado surrealista. Ichiraku Ramen. Cronología Gamma. El futuro. Crisis nerviosas causadas por exceso de trabajo. Esa fue la explicación oficial que Shikamaru y los demás habían elaborado. Era concisa, pero una invención creíble. El Hokage, en particular, era conocido por su gran diligencia en sus deberes, y muchos esperaban que algo así sucediera con el tiempo. Su esposa también se dedicaba a su trabajo. De igual manera, Sakura Uchiha era conocida por trabajar hasta el agotamiento, y su esposo era, bueno, Sasuke. Algo así como un colapso nervioso sonaba perfectamente posible si se trataba de ellos. Por supuesto, ese no fue el caso real. Pero todo este fiasco del viaje en el tiempo fue, por diversas razones, silenciado y mantenido en secreto por Shikamaru y los demás. Prácticamente solo Boruto, Sarada, los asistentes a la reunión de emergencia y algunos otros sabían la verdad. Las cosas podrían complicarse rápidamente si se descubriera por qué el señor Séptimo y 2 de las personas más confiables de la aldea, además de Sasuke, se tomaban una licencia indefinida, así que era necesario inventar una excusa. Asimismo, era necesario que las versiones de 12 años de Naruto, Sasuke, Sakura y Hinata recibieran información sobre diversos asuntos. Sin embargo, organizar todo lo que habría que decirles a los niños llevaría tiempo, y hasta entonces, los Anbu los vigilaban de cerca para asegurarse de que no se metieran en problemas. Aceptar esto era la condición principal para que se les permitiera entrar libremente a la aldea.
Por lo tanto, las probabilidades de que causaran problemas graves eran bajas. Por eso Naruto podía sentarse en su taburete favorito en Ichiraku, sorbiendo un tazón de ramen con una alegría inquebrantable. 2 tazones vacíos ya estaban en la mesa frente a él. Colgado del techo en una esquina, un televisor LCD transmitía noticias sobre tendencias y predicciones económicas que Naruto encontró completamente incomprensibles y, por lo tanto, ignoró por completo. Con avidez, el rubio bebió su tercer tazón de ramen y bebió el caldo de un solo trago. «Caramba, eso sí que da en el clavo», dijo, dejando el recipiente, ahora vacío, sobre la pila y dejando escapar un suspiro de satisfacción. Uno más, Baa-chan. Ayame, de mediana edad y felizmente casada, no pudo evitar estremecerse un poco ante esa forma de dirigirse a ella. Era inusual en el séptimo señor, quien solía llamarla simplemente Ayame, y le recordaba cómo era él de niño y de joven, antes de finalmente esforzarse por aprender buenos modales y cortesía mientras salía con Hinata. Nunca había comprendido del todo lo irritante que podía ser esa faceta suya hasta hoy. Una cosa era que la llamaran Nee-chan, era tierno y encantador, pero Baa-chan, bueno, Ayame no era precisamente la mujer más vanidosa del mundo, pero aún era lo bastante joven como para sentirse un poco molesta porque la llamaran así, especialmente por un hombre que no era ni 5 o 6 años menor que ella. Así fue como, con una sonrisa ligeramente forzada y una vena sutilmente pulsante en la frente, Ayame colocó un cuarto tazón de ramen en la mesa frente a su cliente. «Aquí tiene, Okage-sama», dijo apretando los dientes, conteniendo visiblemente su enfado. «Disfrute». Si Naruto notó su irritación, no dio muestras de ello. Considerando quién era, sobre todo considerando su edad mental actual, no era de extrañar. No tenía ni la menor capacidad para interpretar el ambiente. Ayame se dirigió a la parte de atrás para atender las ollas, los coladores y demás, y Naruto atacó su ramen con deleite. A los pocos minutos de su cuarto plato, la cortina tras el rubio se abrió, y Ashiuga entró en Ichiraku Ramen. Parecía el preludio de una broma, salvo por su expresión seria y sombría. Aunque Yashi casi siempre se veía así. Pero entró al restaurante y se sentó junto a Naruto como si lo hubiera planeado desde el principio. Es muy posible que ese también haya sido el caso. Murmurando un saludo bajo pero cortés a Ayame, Yashi pidió discretamente un tazón de ramen shio y 2 tazas de sake. Ayame resopló, considerando que era mediodía y todo eso, además de que técnicamente no tenía licencia para vender alcohol, pero Yashi ignoró sus quejas y sacó un billete de ryo de una denominación relativamente alta. «Quédate con el cambio», dijo, y Ayame rápidamente cambió su tono, al menos en apariencia. Ella todavía le lanzó a Yashi una mirada levemente desaprobatoria cuando pensó que él no estaba mirando. Él lo vio, por supuesto, pero lo aceptó con gracia y sin quejarse. Honestamente, era bastante inapropiado, después de todo, que un hombre de su posición fuera visto bebiendo en pleno día. Naruto, terminando su cuarto tazón, finalmente notó la presencia de Yashi. «Oh», dijo, parpadeando con aire de bugo. Al ver la mirada penetrante de Yashi, añadió tímidamente: «Hola». Ayame regresó con una botella de shochu y 2 tazas. «Es todo lo que tenemos», dijo. Su tono era cortés, aunque a regañadientes. «Gracias», dijo Yashi asintiendo. «Tomaré otro ramen chasu, por favor». Intervino Naruto, llenando su cuarto tazón vacío. «Claro», dijo Ayame, un poco contenta de que no la hubiera llamado Baa-chan esta vez. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la trastienda. Pasó un momento de silencio. Naruto jugueteaba con sus palillos y miraba al vacío. Al mismo tiempo, Yashi destapó la botella en silencio y sirvió 2 vasos de shochu. El hombre mayor tenía una expresión tranquila, neutral y casi indescifrable. Empujó un vaso hacia Naruto. «Mira, hijo», dijo, captando la atención del rubio. «Hablemos». Naruto parpadeó. Las señales de advertencia comenzaron a aparecer en su cabeza. «Adelante, bebé», dijo Yashi, haciendo un gesto vago. «Esta es la clase de conversación que preferiría no tener estando sobrio». Luego tomó un sorbo de su vaso, dijo esto y asintió a su yerno. Naruto no tenía ni idea de quién era ese anciano ni qué quería con él.
Pero, vacilante, al sentir esos ojos extrañamente familiares fijos en él, Naruto levantó su propia taza y dio un sorbo ansioso y tentativo. Luego lo escupió de inmediato, haciendo una mueca y sintiendo arcadas. ¡Ya! ¡Qué amargo!, exclamó. Y así soltó una suave risita al ver su reacción. El hombre asintió, con las comisuras de los labios arqueadas. Así son muchas de las trampas de la edad adulta, dijo con nostalgia, tomando otro sorbo. Pero debemos aprender a aceptar lo bueno y lo malo. Y a veces, puedes descubrir que algo que al principio parece desagradable puede volverse realmente placentero, si simplemente lo aguantas un poco. Naruto frunció el ceño y miró con escepticismo a este extraño y desconocido anciano. Pero, a regañadientes, intentó tomar otro sorbo de shochu. Lo bebió rápidamente, como si se obligara a tragar una medicina, y se estremeció al volver a dejar el vaso. Aún sabe horrible, gruñó, haciendo una mueca. Y así se rió. Una risa auténtica, aunque suave y discreta. Aún sin tener ni idea de quién era este tipo, aparte de una extraña mezcla visceral de aprensión y una vaga familiaridad en lo más profundo de su mente, Naruto presentía que se trataba de algo extraordinario. Su simple presencia lo delataba. Sí, así es, asintió Yashi. Pero esta es la forma tradicional en que los hombres tienen una conversación sincera, ¿no te parece? Naruto frunció el ceño y ladeó la cabeza. No lo sé, viejo. Yashi lo miró pensativo por un momento. Luego sonrió, una pequeña y agridulce sonrisa, antes de tomar otro sorbo. Quizás, murmuró. Pero tenemos que intentar comprendernos antes de intentar cambiarnos. Al menos eso me enseñaste, hijo. Naruto se sentó en silencio en su taburete y, a regañadientes, tomó otro sorbo de su vaso. No dijo nada. Hinata estaba muy nerviosa cuando la vi hoy, continuó Yashi tras un breve silencio. Parece que hiciste algo que la molestó. A Naruto le tomó un segundo recordar quién era Hinata, y otro par de segundos más descifrar a qué se refería Yashi. Se sonrojó al recordar cómo se había despertado en la cama con una mujer que, al parecer, era la versión adulta de aquella chica extraña, morena y callada de su clase en la academia. Considerando el relativo mal estado de ropa con el que ambos habían despertado, no era inconcebible que ella estuviera enfadada o consternada con él. A las chicas no les gustaba que las vieran desnudas, o al menos esa era la impresión que él había tenido en el pasado, y tampoco parecían gustarles ver a la mayoría de los chicos desnudos. Y los dos, en esa cama, solo llevaban un par de prendas cada uno antes de estar allí acostados con sus trajes de cumpleaños. Por supuesto que estaría molesta. Sí, creo que sé de qué hablas, dijo Naruto, suspirando. Sintió una punzada de melancolía inusual y tomó otro sorbo de shochu. Esta vez el sabor no parecía tan fuerte. Yashi asintió lentamente, dándole a Naruto una mirada que parecía casi simpática. Estoy seguro de que no pretendías hacerle daño, dijo. Al menos, ella parece creerlo, aunque todavía le moleste. No puedo afirmar que entienda todas las complejidades de su relación. Las cosas son muy diferentes a como eran cuando yo era joven, o eso parece. Pero el hecho es que cometiste un error, y mi hija resultó herida como consecuencia. Naruto se estremeció. Miró fijamente la superficie de la barra. Ayame se quedó paralizada a cierta distancia, con 2 tazones de ramen en la mano, y parecía dudar en interrumpir la conversación. Observaba atentamente, avergonzada, pero innegablemente interesada. Lo siento, murmuró Naruto. Parecía lo único correcto. No me pidas disculpas, respondió Yashi. No soy yo quien necesita oírlo. Naruto hizo una mueca y se movió incómodamente. La expresión de Yashi se suavizó un poco al ver esto. Eres un buen hombre, Naruto. Lo sé, dijo. Nadie ha hecho más por mi familia, por mi hija, que tú. Te respeto, como shinobi y como ser humano. Sé que harás todo lo posible por compensar esto, como siempre lo has hecho. Esa es la única razón por la que no he atentado contra tu vida por haberla molestado. Naruto tragó saliva, con la garganta seca. Tomó otro sorbo y sintió el alcohol quemarle hasta el estómago. Es mi esposa, dijo casi para sí mismo, solo ahora lo comprendía. Parecía tan extraño. ¿Cómo terminamos juntos?, se preguntó en voz alta.
Me he hecho muchas veces la misma pregunta, pero el amor rara vez tiene sentido desde fuera, dijo Ieyasu. Mi hija te ha cuidado desde el principio, y si no creyera que tú sientes lo mismo por ella, le dirigió una mirada a Naruto y su voz se apagó significativamente. Naruto tragó saliva. De verdad la amo, se dijo. Su rostro enrojeció, y su mente volvió a verse invadida por el recuerdo del cuerpo adulto de Hinata sobre él, y en la cama junto a él. Me pregunto por qué, y así le dio a Naruto una mirada curiosa. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, dijo con serenidad. Si aún no lo sabes, no puedo decirte nada. Bueno, se veía muy bonita en ese camisón, murmuró Naruto distraídamente, rascándose la nuca. Y así balbuceó y su rostro se puso rojo como un tomate. De demasiada información. Chilló, luciendo claramente incómodo. Naruto no pareció darse cuenta. Cronología del reino de la luna creciente beta. El pasado. Era un día espléndido. Las olas rompían en la playa, humedeciendo la arena color marfil. El mar resplandecía, con sus aguas cristalinas en las idílicas aguas poco profundas de este tramo de costa privado. Las palmeras se mecían con la suave brisa, y el césped, perfectamente cuidado, se extendía sobre la curva de una colina que ascendía lentamente. Un sendero pavimentado con tablones de madera dividía la ladera en dos, elevándose hasta la base de una choza tropical junto al mar. Parte de ella estaba apuntalada sobre pilotes y tirantes de madera, con un balcón abierto con vistas a un precipicio y una cadena de pozas de marea. En general, la estructura tenía en su estilo arquitectónico esa cierta afectación de humildad que podría encontrarse en el refugio de un hombre adinerado, y la calidad de la construcción era notablemente alta. Considerando su ubicación, el edificio era bastante discreto. Muchos comerciantes adinerados, o lo que fuera, poseían casas o tiempos compartidos en las costas del reino de la luna creciente, donde las propiedades eran codiciadas y muy valoradas, prácticamente un símbolo de estatus. Este lugar estaba más apartado que la mayoría, ubicado en las afueras de este pequeño país insular, pero no tan lejos de la civilización como para resultar sospechoso. Era completamente inofensivo. Nadie sospecharía la verdadera identidad del dueño y habitante de este terreno en particular. Si Obito no hubiera estado familiarizado con el chakra del hombre, tal vez ni siquiera él lo habría notado. En absoluto. Pero lo fue y lo hizo. Ajustándose su máscara naranja en espiral para asegurarse de que las marcas del sello estuvieran correctamente alineadas, una fórmula supresora que cortó el vínculo de su ojo con lo que sea que le había estado mostrando toda esa pornografía Yamko desnuda, Obito salió de su dimensión Kamui, un Mangekyou Sharingan perforando el espacio-tiempo y tirando de su cuerpo a través del agujero como agua a través de un desagüe. Era desorientador y no solo un poco incómodo, pero ya casi se había acostumbrado después de tantos años. Lo único que lo hacía especialmente difícil ahora era el dolor persistente en el cuerpo de Obito y la incomodidad de acostumbrarse a un brazo y una pierna nuevos. Pero apretó los dientes y siguió adelante con solo un mínimo de maldiciones y palabrotas. Tras asegurarse de que su capa estuviera bien puesta, Obito puso un pie en el balcón con vistas a las pozas poco profundas. Abajo, vio a su presa encorvada sobre el agua, hurgando y palpando algo inidentificable con diversos instrumentos científicos. Está bien. Estaba concentrado. Ahora vino la parte difícil. Tras respirar hondo y prepararse mentalmente, Obito saltó del balcón en un silencio dramático, con la capa ondeando imponentemente tras él. Aterrizó de pie sobre una de las piedras más grandes, agachándose sobre su objetivo como un personaje de una novela gótica. Obito tuvo cuidado de agarrarse inmediatamente a la superficie de la piedra con chakra, sabiendo que sería lisa y probablemente resbaladiza, y reprimió un siseo de dolor ante el concentrado ai, que se disparó por sus piernas aún no completamente curadas. Sabía por experiencia propia qué tener en cuenta al hacer una entrada espectacular. Había sufrido suficientes tropiezos y fracasos teatrales en su juventud como para comprender los mayores riesgos de este tipo de proezas, por lo que solía lograr algo así con mínima dificultad. Tenía mucha práctica. Con una mano sujetando su máscara, por si acaso, enmarcando dramáticamente un agujero en sombras, mientras levantaba su visera color amanecer para dejar que la luz se filtrara y brillara en un ojo escarlata, Obito adoptó lo que él consideraba una pose apropiadamente intimidante.
En acción real habría parecido ridículo, pero como personaje de manga lo logró con aplomo. El gesto fue sutil y discreto comparado con el tipo de fanfarronería que disfrutaba de niño, claro, pero aún así era un capricho de Obito, que satisfacía su afición de toda la vida por el teatro. Y sinceramente, incluso después de todos estos años, creía firmemente que, fuera uno héroe o villano, a saber cómo hacer una entrada triunfal era la mitad del trabajo. Su niño interior probablemente imaginó un tema dramático que crecía con pompa y amenaza, tal vez una pieza orquestal que se iba construyendo lentamente y que llegaba a su clímax cuando la persona de abajo levantaba la vista de lo que estaba haciendo para contemplar su rostro enmascarado. Maldita sea, soy tan genial, probablemente estaba pensando en ese momento la parte de Obito que nunca había madurado más allá de los 13 años. Hola, Orochimaru, dijo con voz profunda y mesurada, con un tono cargado de condescendencia. ¿Qué trae a un demonio infame como tú tan lejos de los territorios shinobi? Había oído que eras un monstruo con forma humana, pero mírate ahora. Apestas a marea baja y te metes en medusas varadas. Orochimaru se burló. Para empezar, esto es una cultura de moho mucilaginoso. No de medusas. Para empezar, estaría atrapado en una poza de marea, no varado, dijo con desdén, mirando al enmascarado con indiferencia. Y estoy jubilado. Lo que haga en mi tiempo libre es asunto mío y de nadie más. Qué lástima. Pensé que podrías ser un buen compañero en mi empresa, murmuró Obito. Pero claramente no eres más que otro debilucho arrastrado por las mareas de la historia. Difícilmente comparable a Madara Uchiha. Orochimaru resopló. Por favor, deja de fingir, Obito-kun, dijo arrastrando las palabras, haciendo que el hombre de la máscara se estremeciera visiblemente. Aunque fueras el verdadero Madara, no me interesa tu pequeña conspiración. Mi vocación es algo más noble. Acabas de decir que estabas retirado, dijo Obito con expresión seria, aunque todavía estaba impactado por el nombre casual de Orochimaru. De ser un ninja, respondió Orochimaru. No veo sentido en esforzarme por mantenerme al día con la generación más joven como luchador, no cuando el mundo me guarda tantos misterios por desentrañar. Es mejor dedicar mi tiempo a investigar que arriesgarme a que la humanidad pierda todo este conocimiento sin catalogar. Se dio un golpecito en el costado de la cabeza, sonriendo. En una lucha contra unos monstruos nuevos y ágiles. Me han superado rotundamente como ninja. Lo admito sin reservas. Claramente no tengo futuro ni en la guerra ni en la política, así que es mucho más constructivo empezar de cero que intentar rescatar algo de mis experimentos pasados desacertados. Tomó un poco de aquella sustancia gelatinosa y transparente, la puso en un frasco y lo tapó. Soy científico, después de todo. Sé más. Pasó un momento de silencio. ¿Estás seguro de que no lo reconsiderarás?, preguntó Obito, con un tono quizás implorante. Dejemos de fingir. No me acercaría a ti si tuviera otra opción. Eres un hijo de puta espeluznante y terriblemente poco confiable, pero la verdad es que no tengo a nadie más. Oh, sí, tarareó Orochimaru. Tengo entendido que Nagato y Konan finalmente te echaron a patadas, y la mayoría de los demás miembros de Akatsuki han sido asesinados o detenidos. Una lástima. Su voz estaba cargada de sarcasmo en esa última línea. Obito se estremeció en respuesta. Estás solo, Orochimaru, dijo despacio, con precisión. Te has aislado de tu base de apoyo y de tus subordinados. Y no eres tan peligroso, solo, como lo eran Nagato y Konan juntos. Es la misma situación para ti, respondió Orochimaru con astucia. Solo que yo elegí aislarme y estoy en plena forma, mientras que a ti te expulsaron tus secuaces más cercanos y te dieron por muerto. Y aún no te has curado del todo, ¿verdad? Una mano se alzó rápidamente, sosteniendo un bisturí afilado como una navaja, y más rápido de lo que Obito pudo reaccionar, la hoja raspó el centro de su máscara, trazando una fina línea a través del material endurecido. Fue un corte perfectamente recto y limpio. Superficial, apenas arañando la superficie, pero el objetivo estaba en su punto. Su cuerpo aún se estaba recuperando, incluso con la regeneración mejorada de las células de Hashirama, y sus reflejos eran apenas una sombra de lo que deberían haber sido. Orochimaru había acertado perfectamente con su farol. De verdad te odio, murmuró Obito, llevándose la mano al rasguño.
El patrón espiral de su visera estaba completamente dividido. Esta era mi máscara favorita. El sentimiento es mutuo, bromeó Orochimaru con ironía. Así que te sugiero que busques a alguien más con quien formar equipo. He oído que el joven Kabuto se ha hecho cargo de Otogakure en mi ausencia, HMPH. Quizás lo haga, dijo Obito con desdén. Adiós, y que te vaya bien. Orochimaru sonrió fríamente. ¿Qué ves? Preguntó. Por favor, acompañe a nuestro invitado afuera. Por supuesto, señor, dijo el anciano mayordomo, de pie sobre la roca junto al invitado en cuestión. Obito casi saltó del susto ante la repentina aparición del hombre. Ni siquiera había notado la presencia del mayordomo. Aquí está la puerta, señor, dijo Jeeves, poniendo una mano sobre el hombro de Obito. Y entonces, antes de que Obito se diera cuenta, se precipitaba sobre el mar a una velocidad vertiginosa, mientras la última retirada de Orochimaru se perdía rápidamente en la distancia. Le tomó un instante comprender lo que acababa de ocurrir, volando por los aires como un muñeco de trapo humano. Por supuesto, Orochimaru no se conformaría con un sirviente común y corriente. Nota personal. Obito pensó. Cuidado con los mayordomos en el futuro. Línea de tiempo del distrito del mercado de Konohagama. El futuro. Hola. ¿Cómo está hoy, señora Uchiha? Me enteré de que usted y su esposo enfermaron hace un tiempo. Espero que se recuperen. Vi a su hija en el mercado el otro día, señora Uchiha, y estaba tan linda. Se parece a su madre, eso seguro. Ah, señora Uchiha. Tome una muestra gratis. Ayer recibimos un cargamento de frutas y verduras frescas. Los tomates están súper jugosos. Señora Uchiha. Señora Uchiha. Señora Uchiha. Sakura caminaba en el aire mientras recorría el pueblo, contemplando su entorno. Había pasado un día desde su llegada a este extraño futuro, y a pesar del letargo y los desmayos que sufrió al principio, la pelirrosa ahora se sentía más fuerte y vigorosa que nunca. Según la versión adulta de Ino, que terminó casándose con un chico del que Sakura nunca había oído hablar, Esto se debía a las pastillas que le habían hecho tomar. Supuestamente era algún tipo de medicamento para acelerar el crecimiento de las reservas de chakra reducidas o algo así. Sakura no entendía bien los detalles, ya que eran muy técnicos y complicados incluso para una joven inteligente como ella, pero la esencia era que ahora podía salir sin tener que preocuparse por un colapso repentino. Aunque, al parecer, ya era propensa a esos ataques incluso antes de todo este lío temporal. Pero a Sakura eso no le importaba. No, lo importante era que ella, Sakura Haruno, era la esposa de Sasuke-kun. Había sido muy surrealista hasta ahora, y aunque sin duda se había deleitado con la idea, no la había asimilado del todo hasta que salió al pueblo. Tan solo ver a la gente sonreír y saludar, y oírlos saludarla como la señora Uchiha, era tan maravilloso que Sakura apenas podía contenerse. Solo recordar lo que Shikamaru-san y el sexto señor les habían dicho a ella y a los demás, sobre hacer todo lo posible para evitar llamar la atención sobre el hecho de que mentalmente tenían 12 años, impidió que Sakura saltara de alegría o saltara alegremente por la calle. Aún así, sonreía como loca mientras paseaba por el mercado. No tenía ningún asunto en particular allí, por supuesto. Era solo un descanso agradable de los exámenes y las sesiones informativas. Mientras caminaba por el centro, tarareando alegremente, Sakura apenas notó cómo los saludos de la gente se volvían cada vez más fríos y esporádicos a medida que se alejaba del centro del pueblo. La distribución de Konoha era muy distinta a la que recordaba, y sin prestar mucha atención, podía perderse fácilmente. Cada pueblo tenía su lado oscuro. Incluso la playa más hermosa tenía un banco de arena o un tramo de costa donde las corrientes oceánicas y las peculiaridades topográficas amontonaban madera flotante y la basura atrapaba más basura hasta convertirse en una isla de desechos en un rincón de un mar resplandeciente. Y aunque muchas personas que viven en el lado equivocado de las vías, por así decirlo, son simplemente gente decente pero sin suerte, que busca ganarse la vida como puede, estos lugares también tienden a ser pasados por alto, ignorados o evitados por las autoridades, de modo que elementos menos agradables también pueden echar raíces allí. Konoha era una ciudad grande y próspera.
Si bien los pequeños delincuentes y las bandas no podían afianzarse fácilmente en una aldea habitada por shinobi, y la reputación de las élites de los 5 Kages y la unión tendía a alejar a las grandes organizaciones y redes criminales, la hoja oculta aún tenía su lado oscuro. La asistencia social y diversos programas mantenían a la mayoría de la gente vestida y alimentada, y las tasas de desempleo eran bajas gracias a una economía sólida y próspera, por lo que no era especialmente pobre ni deteriorada, pero aún existían barrios marginales. Curiosamente, la zona más pobre y anárquica de Konoha, de nuevo, en términos relativos, se encontraba justo donde se encontraba el antiguo distrito Uchiha. Este era un lugar que la mayoría de la gente evitaba debido a los malos rumores y la mala reputación, una zona atormentada por los pecados y el odio de generaciones pasadas. Incluso en una aldea ninja, la mayoría de las personas que tenían la opción evitarían vivir o desarrollarse en un lugar donde se había producido tanto derramamiento de sangre. Paradójicamente, este terreno era particularmente atractivo para los descontentos sociales y los alborotadores, ya fueran personas honestas que por una razón u otra tenían rencores contra el establishment, o matones y aspirantes a matones, que lo veían como un patio de recreo para correr libremente. Y teniendo en cuenta la cantidad de texto dedicado a establecer todo esto, debería ser bastante obvio para el lector que Sakura simplemente caminó directamente hacia este lugar. Incluso el chico o la chica más brillante podía perder el juicio al perderse en sus ensoñaciones románticas, y Sakura era especialmente susceptible a los ataques de ensoñación y fantasías descontroladas. Así que no es de extrañar que, en su distracción, deambulara por medio pueblo. No fue hasta que las sonrisas y los cálidos saludos se desvanecieron, reemplazados por rostros demacrados, con el ceño fruncido y ojos nublados, rojos como la borrachera, que Sakura lo notó. Al percatarse de las punzadas de docenas de ojos clavándose en su figura, finalmente, aunque tardíamente, salió de su ensoñación y observó atentamente su entorno. Naturalmente, se perturbó al darse cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Además, el brillo de sus ojos entrecerrados y sus muecas amarillentas, con los dientes separados, envueltas en el hedor a alcohol, vómito y cuerpos sin lavar, la dejaron profundamente desconcertada. Literalmente, durante varios segundos, Sakura se quedó en un estado en el que no podía hacer nada más. O nada más, para ser más claro. Estaba paralizada en una mezcla de confusión, inquietud creciente y una clara sensación de no ser bienvenida allí. Oye, ¿qué tal si te largas, No eres bienvenida aquí, mujer. Balbuceó un vagabundo canoso y ictérico, sin parar. Gruñó otro, blandiendo una botella medio vacía de licor barato. Tú, Uchiha y tu maldito, Uchiwa. Te crees mucho mejor que el resto de nosotros. Vete a casa, cariño. Se burló otra, mirando perversamente a Sakura de arriba abajo. Sería una pena que ese idiota se metiera en líos con nosotros. ¿Unos inútiles? No. Vaya. Eso es lo único por lo que personalmente mantendría a la bruja cerca, cantó otro. He oído que tiene una personalidad muy desagradable, pero su cuerpo no está nada mal. Ja, ja. Las mejillas de Sakura ardían al procesar estas palabras, y lanzó miradas indignadas a los borrachos y vagos allí reunidos. Aunque le inquietaba un poco darse cuenta de que había llegado a un lugar así, tenía su propio orgullo de kunoichi y se negaba a mostrar ninguna señal de que pudiera sentirse intimidada por un puñado de vagos. Olfateando, les hizo una mueca antes de darse la vuelta para irse, intentando preservar su dignidad y demostrar su distanciamiento ante sus burlas mientras llevaba a cabo una retirada táctica. HMPH. No tengo por qué quedarme aquí escuchando esto, murmuró en voz baja. En secreto, claro, como una joven de 12 años en general y una jovencita históricamente insegura en particular, Sakura se sentía hasta cierto punto molesta por estos gritos y burlas, pero se negaba a dejarlo traslucir. Al fin y al cabo, una jovencita como Dios manda tenía que comportarse de cierta manera. A los chicos no les gustaban las chicas que andaban por ahí buscando pelea o gritando a todo pulmón, ¿verdad? Por dentro, claro, despotricaba furiosa contra estos chicos, pero no decía nada al exterior. Se suponía que las chicas debían ser tiernas, dulces y respetuosas.
Al fin y al cabo, eso era lo que les gustaba a los chicos, ¿no? Suspirando, Sakura comenzó a regresar por donde había venido. Dio apenas 3 pasos cuando una mano sucia y pegajosa la agarró del brazo. Oye, ¿quién dijo que habíamos terminado contigo, muñeca? Dijo uno de los demacrados vagabundos de rostro cetrino. Sus dedos eran largos y huesudos, y su agarre le pareció terriblemente débil y torpe a una parte inconsciente de Sakura, aunque un civil podría haberlo encontrado fuerte y firme. Un aliento apestoso le quemó los oídos mientras hablaba, y lo oyó chasquear los labios lascivamente. No te culpo por alejarte de ese eunuco traicionero. Tuviste un colapso, ¿ne? Se lo merece, cobarde. Sakura se estremeció y se puso rígida. ¿Qué dijiste, bastardo? Gruñó su yo interior. Otro vagabundo se adelantó arrastrando los pies, bajo, peludo y enormemente gordo. A diferencia de Chouji, quien soportaba bien su peso y se adaptaba a su corpulenta complexión gracias a generaciones de adaptación y toda una vida de entrenamiento, el rostro de este hombre estaba brillante por una espesa capa de sudor, a pesar de que era un día bastante fresco, y jadeaba y resollaba ruidosamente mientras se contoneaba. No seas grosero con ella, dijo con una sonrisa burlona. Seguro que quiere mucho a su marido, ¿no? Solo vino aquí a divertirse un poco y nada más, estoy seguro, para reírse de nosotros, basura sin hogar, y volver a su linda casita y a su linda familia. No es culpa suya que decidiera acostarse con un pedazo de escoria infiel como ese Sasuke. Probablemente la engañó con su Sharingan. La Sakura interior se estremeció. Creo que fue un insulto, pero no entiendo ni una palabra de lo que dicen, Gilis, dijo arrastrando las palabras. Hablen claro o cierren sus horribles bocas. No soporto a los idiotas. Por favor, déjame ir, dijo en voz alta, intentando mantener un tono tranquilo y sereno. Aunque a menudo perdía los estribos con gente como Naruto e Ino, Sakura solía intentar ser educada y respetuosa, al menos superficialmente. Así que, aunque las palabras de estos chicos la irritaban y la irritaban, hacía todo lo posible por contener cualquier réplica. Eso era lo maduro que se debía hacer, ¿no? Un ritmo. El aire de amenaza acechante se disipó por completo y, de repente, los vagabundos parecieron completamente inofensivos y alegres. Claro, dijo el hombre que la había estado agarrando del brazo. Pero en serio, cariño, te sugiero que te vayas cuanto antes. Hay mucha gente aquí que no vería con buenos ojos tu presencia, y no queremos que pase nada por eso. Sakura parpadeó, sorprendida por el cambio repentino. ¿Eh? Dijo ella inteligentemente. Los Uchiha no son muy bienvenidos en esta parte de la ciudad, dijo otro vagabundo. Mucha gente aún guarda rencor por la guerra, y no todos comprenden la posición de tu esposo. Pero no tenemos nada en tu contra personalmente. Un tercer vagabundo asintió con entusiasmo, señalando amablemente hacia la calle. Adelante, señorita. Dijo radiante. Respetamos lo que ha hecho por el bienestar físico y mental de los ciudadanos con sus clínicas gratuitas y todo eso, y, sea o no, estamos seguros de que quiere mucho a su marido. Pero hay verdaderos sinvergüenzas por aquí que no dudarían en atacarla, y todos preferiríamos que el viejo distrito no se nos cayera encima si quisiéramos que esos jóvenes ingenuos intentaran algo con usted, ¿de acuerdo? Sakura miró fijamente con expresión de búho. ¿De acuerdo? Dijo ella, completamente perdida. Claro. Amablemente, los amables vagabundos procedieron a mostrarle el camino de regreso a la ciudad, haciendo casualmente varios comentarios extraños sobre Sasuke y el clan Uchiha. Sakura todavía estaba un poco perturbada y se preguntó qué querían decir con toda esa charla. Fue terriblemente extraño. Realmente lo fue. Sus acentos eran terriblemente extraños. Capítulo 32. Choque en la piedra de la luna creciente. Línea de tiempo de la oficina del Hokage Beta. El pasado. Oficialmente, en su época, Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha eran Hokage y ninja nuclear. Uno era el líder de la aldea, y el otro era un agente sin rango que trabajaba fuera del sistema para encargarse de todo. Sin lugar a dudas, eran los dos shinobi más fuertes y respetados que existían. Pero, ninguno de los dos había aprobado jamás el examen Chunin, ni había recibido un ascenso en el campo. Naruto todavía era solo un genin.
Sasuke ni siquiera tenía tanto. No eran Chuunin, ni Hounin, ni Anbu. Sasuke estaba técnicamente clasificado como un ninja rebelde, aunque no se ofreciera recompensa por su cabeza y fuera completamente leal a su aldea, además de subordinado voluntariamente al Lord Hokage. Naruto, a pesar de ser el héroe de la Cuarta Gran Guerra Ninja y considerado ampliamente superior a todos los Hokage anteriores, al final seguía teniendo un rango inferior al de su propio hijo. A Sasuke y Naruto no les gustaba que les recordaran esto, y aún le guardaban un poco de rencor a Kakashi por el fracaso de su último intento en los exámenes Chunin. Probablemente fue una mezquindad por su parte, pero en serio. Reprobar la primera fase por un tecnicismo fue simplemente exasperante. Fue casi tan absurdo como la vez que descalificaron a Naruto en un examen de Chunin anterior por usar Senjutsu, algo que Tsunade y los demás organizadores habían prohibido aparentemente solo para fastidiarlo. Esta mierda siempre parecía salir mal cuando ellos estaban involucrados. Ni siquiera Boruto y Sarada habían podido aprobar sus propios exámenes Chunin sin que un par de imbéciles extradimensionales aparecieran para arruinar la fiesta. De verdad, era casi como una maldición o algo así. Entonces, cuando el Sandaime los llamó a Sakura, Hinata, Shikamaru y Shino a su oficina, los dos hombres con cuerpos de niños naturalmente estaban un poco inseguros de cómo reaccionar. Casi tenían miedo de hacerse ilusiones. Supongo que te preguntas por qué te llamé, dijo el Hokage, fumando su pipa. La puerta de su oficina se cerró tras los niños, y el hijo y la nuera del Lord Tercero estaban ocultos en las sombras. Los agentes de élite Anbu vigilaban en silencio, sin ser vistos, al comandante en jefe de Konoha. Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Hinata Hyuga, Sakura Haruno, Shikamaru Nara y Shino Aburame permanecieron firmes. La mitad pertenecía a clanes influyentes de la hoja oculta. Un tercio eran descendientes de clanes casi extintos, que antaño fueron igual de poderosos, o incluso más. Incluso el sexto era al menos hijo de dos shinobi. Sakura sonreía alegremente, y Hinata sonreía con más sutileza. Shino se mantenía estoico e inescrutable como un árbol, mientras que Shikamaru parecía esforzarse, con todas sus fuerzas, por disimular su desinterés. Naruto y Sasuke parecían inseguros de qué pensar. Me atrevería a decir que tenemos una muy buena idea, Hokage-sama, dijo Sakura con entusiasmo. Le guiñó un ojo con picardía e hizo una reverencia teatral. Sí. Estoy seguro de que tiene una excelente razón, señor, dijo Shikamaru con un toque de insolencia. Hiruzen sonrió. Jaja, sí. Así es, dijo. Felicidades. Tras una cuidadosa consideración, se ha decidido que ustedes 6 demostraron méritos suficientes para ascender en sus exámenes. Ahora son Chunin. Desenrolló un pequeño pergamino de almacenamiento y pasó el pulgar sobre la llave. Con una nube de humo, aparecieron 6 chalecos antibalas sobre su escritorio. Shikamaru parecía todo lo contrario a emocionado. Shino estaba indescifrable. Sakura y Hinata sonrieron con amabilidad. Sasuke se quedó mirando y Naruto tarareó. Me gustaría dar un discurso aquí sobre el honor que esto supone para ustedes y las responsabilidades que les esperan como nuevos Chunin, dijo el Sandaime, pero creo que ustedes, muchachos, ya tienen una idea. Les hizo un gesto para que cogieran los chalecos. Así que así es como se siente convertirse en Chunin, dijo Naruto distraídamente, agarrando un chaleco antibalas y poniéndoselo. Uf. Un poco decepcionante. Cuéntamelo, murmuró Sasuke, asintiendo. Se colgó un chaleco antibalas al hombro, sin molestarse en ponérselo. Su expresión era impasible y adusta. Ya era hora, maldita sea. Sakura rió disimuladamente, recordando cómo fue el último examen Chunin en el que participaron Naruto y Sasuke, e incluso Hinata tuvo que reprimir una leve risita a su costa. Shino y Shikamaru le dieron al cuarteto una mirada extraña. Preséntense mañana para sus primeras misiones como Chunin, les dijo Hiruzen a los niños. Espero que lo esperen con ansias. Luego sonrió y despidió al recién confirmado Chunin con un gesto de la mano. Esto seguro que sería interesante. Sakura salió del cine con una enorme sonrisa. Sus ojos brillaban intensamente y se frotaba las manos con alegría. A su lado caminaba Hinata, tarareando y tomando notas distraídamente.
Jejeje, la princesa Gale está tan guapísima como la recuerdo, comentó Sakura. No quiero decir que Lady Kasana no fuera una MILF total, claro, pero hay algo especial en una joven en la flor de la vida, me recuerda la noche en que concebimos a Boruto, dijo Hinata con nostalgia. Era nuestro segundo aniversario, a eso de las 10 de la noche, y ya habíamos revisado toda su colección de obras hasta llegar a esta película. La forma en que Naruto se sonrojó al sacar la siguiente película fue adorable, y griega. Bueno, me costó mucho decirle que no a esa cara. Sakura se animó. ¿Fue el estreno público de la película?, preguntó. Recuerdo que hubo cierta controversia cuando finalmente se estrenó después de la guerra, tuvieron que retocar mucho el montaje final por cuestiones políticas y todo eso. Una lástima, en mi opinión. Sin cortes ni clasificación, dijo Hinata sonriendo. Al parecer, tenía la intención de enviarle esa edición al señor Jiraiya, ya que él era el autor original, pero como ya había fallecido, bueno, al parecer, terminó enviándosela a Naruto-kun, ya que era el aprendiz de Jiraiya y un conocido muy querido y respetado. Sin embargo, la noche de nuestro segundo aniversario fue la primera vez que la vio. Sakura hizo pucheros. ¿Todavía lo tienes?, le dirigió a Hinata una mirada tierna y suplicante. En secreto, siempre he deseado poder ver la versión original restringida de la película Icha Icha. Si hubiera sabido que Naruto la tenía, creo que aún lo tenemos guardado, dijo Hinata, pensativa. Aparte de nuestros escritos, guardamos casi todo eso cuando Bolt llegó a cierta edad. Oh. ¿Me lo prestas cuando volvamos?, preguntó Sakura. Llevo tiempo queriendo convencer a Sasuke de tener otro hijo. Por supuesto, si puedo encontrarlo, respondió Hinata. Sakura chilló y le dio un fuerte abrazo a la otra chica. Eres la mejor, Hinata, exclamó efusivamente. Hinata sonrió y le restó importancia, diciendo, es lo menos que puedo hacer. Pero dejando eso de lado, deberíamos concentrarnos en nuestra misión. Sakura la soltó, pero no antes de plantarle un beso rápido, que en un abrir y cerrar de ojos te perderás, en la mejilla Hinata. Sí, admitió. Las actrices sexys no se protegen, después de todo. Luego le guiñó un ojo, provocando una risita divertida en Hinata. En ese momento, la princesa Gale salió disparada por la calle a caballo, perseguida por varios hombres con trajes militares y armaduras y armas falsas pero convincentes. Hinata ladeó la cabeza y Sakura sonrió. Vaya, dijo Hinata. Parece que nuestro protegido intenta escapar. Sí, dijo Sakura, asintiendo. Deberíamos detenerla. Retorciendo los dedos para formar un sello, la pelirrosa concentró su chakra con una sonrisa. Los caballos se quedaron paralizados, algunos deteniéndose tan repentinamente que casi derribaron a sus jinetes. O mejor dicho, tirarlos, en el caso de la actriz fugitiva. Pero Yuki tuvo la suerte de quedar atrapada en el aire, y Hinata la agarró antes de que cayera al suelo. La Hyuga la sostuvo en sus brazos sin dificultad, a pesar de su diferencia de tamaño, y aterrizó con gracia al borde del camino. Varios peatones se quedaron mirando sorprendidos. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y los civiles apenas podían seguir los movimientos a esa velocidad. Yuki Fujika se parpadeó, mirando a izquierda y derecha mientras intentaba procesar qué diablos acababa de pasar. Un señor mayor sostenía un montón de coles y sujetaba con un pie un carrito de verduras tambaleante, evitando que se derramaran por la calle. Parecía tenso, exasperado y agobiado. Un grupo de colegialas chillaba y se sujetaba las faldas, con el rostro rojo como un tomate. El viento soplaba con fuerza en sus ropas, y sus expresiones nerviosas demostraban lo poco que la apreciaban. Los especialistas y el equipo estaban sentados en silencio sobre sus caballos, con la mirada perdida mientras sujetaban con debilidad las riendas. Debajo, los caballos temblaban y relinchaban lastimeramente. Algunos parecían haberse congelado a media zancada. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sentía la cara tan caliente que podría freír un huevo. Aturdida, Yuki se dio cuenta de que debía de haber sido arrojada del caballo, y por un momento supuso que se había roto el cuello y muerto. Sin duda, le pareció surrealista. Pero entonces algo la apretó, y la actriz se dio cuenta de que sentía una mano en el trasero. Instintivamente, Yuki sacó un aerosol y lo roció en los ojos de su abusador.
Hubo un momento de tenso silencio antes de que Hinata dejara escapar un grito de pura agonía y dejara caer su carga al suelo. Sakura hizo una mueca de simpatía. Objetivo adquirido. Silenciosos como un susurro, acechaban entre la maleza. Sin delatar el más mínimo ruido, comunicándose con miradas y gestos, se coordinaban para deslizarse sigilosamente como sombras alrededor de su presa, acorralándola antes de que pudiera siquiera notarlo. Su formación era perfecta. Solo tenían que colarse y cerrar la red alrededor de su objetivo. Se levantó una brisa. El hurón se quedó paralizado, con los ojos tan abiertos que uno podría haberlo relacionado con una expresión humana de sorpresa, aunque, por supuesto, no usaba el mismo lenguaje no verbal que los humanos. Pero aún así, se tensó, receloso y listo para correr. «Mierda», maldijo un joven, rompiendo el silencio. «Cógelo. Ahora». Simultáneamente, actuando al unísono ante esa orden, 3 jóvenes adolescentes se abalanzaron. Bueno, 2 se abalanzaron. Shino no andaba por ahí dando vueltas como un idiota. A menos que también contaras a Akamaru, en cuyo caso sí, efectivamente fueron 3, aunque el cachorro no podía considerarse un adolescente. A menos que lo midieras por años de perro, posiblemente, pero eso no cuenta en una discusión seria. Además, Naruto era solo un adolescente en el sentido fisiológico, mientras que mentalmente se acercaba a la mediana edad. Para ser exactos, parecía más bien un adolescente, un hombre de mediana edad con el cuerpo de un adolescente y un cachorro, abalanzándose sobre un hurón acorralado. El clásico desenlace cómico para una escena así habría sido que el hurón los esquivara y escapara, y sin duda saltó del alcance de Kiba, se agachó entre las piernas de Akamaru y salió disparado, pasando la mano extendida de Naruto. Como resultado, los 2 niños y un perro quedaron enredados mientras su objetivo intentaba escapar. Si esto no hubiera sido parte de su estrategia, y de hecho lo que querían que hiciera el hurón, Kiba habría gruñido de fastidio. Aún así, le lanzó una mirada asesina a Naruto por idear un plan que los dejó en tan indigno estado, y Akamaru se quejó. Pero en cuanto al hurón, terminó corriendo directamente a las manos de un clon de sombra camuflado de Naruto, quien sonrió y levantó a la criatura triunfalmente en el aire. Shino luego verificó que, de hecho, ese era el hurón que los habían contratado para encontrar. Hubo un momento de silencio. Un ritmo. «Este no es el indicado», dijo con un ligero toque de decepción en su estoico tono monótono. Kiba gimió. «¿En serio?», dijo. «Este es el tercero». «¿Cuántos hurones puede haber por aquí?». «Estoy seguro de que son mucho más de 3», dijo Shino con expresión inexpresiva. Naruto se rió. «¿Seguro que no quieres mi ayuda para rastrearlo, Kiba?». «Lo encontraré yo solo», respondió Kiba, enrojeciendo de indignación. «No necesito tu ayuda, Naruto». «¿Qué sabes tú de rastreo?». «Bueno, soy un tipo sensor», respondió Naruto con indiferencia. Kiba frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pecho, emitiendo un bufido teatral. Murmuró entre dientes y se giró para encarar a su compañero canino, inclinándose para hablar con el perro y procurando ignorar a Naruto. Shino suspiró y se subió las gafas de sol por el puente de la nariz. Esto no fue en absoluto una excusa para hacerle un gesto obsceno a sus camaradas. En serio, ¿qué probabilidades hay de que encontremos un hurón en concreto en medio de todo este desierto?, se preguntó Kiba en voz alta, más quejándose que otra cosa. En cuanto dijo eso, Akamaru ladró, y un hurón beige y marrón, chillón, pasó corriendo junto a sus pies. Naruto se agachó para recogerlo, atrapándolo sin pestañear, y sonrió al ver 2 pequeños ojos rojos mirándolo. Shino arqueó una ceja. «Oye», dijo Naruto, sonriéndole a la furiosa criatura. «Eres Nerugi, ¿verdad?». Kiba se acercó y miró al hurón, que se retorcía y chillaba en la mano de Naruto. «¿Se parece a la foto?». «Sí», dijo el chico. «Menudo golpe de suerte». El hurón mostró los dientes y atacó a Kiba, sin dejar de arañar con enojo la mano de Naruto. «Parece frenético», comentó Shino. «Algo debió haberlo trastornado mucho para que corriera así». «¿Qué crees que pudo haber sido?». Akamaru volvió a ladrar, de repente, y esa fue la única advertencia que tuvieron los 3 humanos antes de que media docena de figuras corpulentas y pesadamente acorazadas se precipitaran por el bosque.
Las ramitas se quebraron bajo las botas con herraduras de hierro, y grandes masas tachonadas se blandieron y blandieron en arcos amenazantes. Motas rojas brillantes, que presumiblemente eran ojos, brillaban desde las rendijas de los gruesos yelmos. Un ritmo. Eso. Sí, creo que fue eso. Sí, asintió Shino. Probablemente tengas razón. El más cercano levantó su estrella matutina y la hizo bajar. Naruto y Kiba saltaron a un lado, pero Shino no. No le hacía falta. Su cuerpo se desintegró en un reluciente enjambre de insectos, y la masa Kitino se engulló rápidamente la punta de la masa. En cuestión de segundos, el Kikaichu de Shino había subido por el mango de la porra y se había abalanzado sobre el rechoncho asaltante acorazado. De haber sido humano, el miserable peón habría gritado mientras los insectos se abrían paso por su garganta, y también por todos los demás orificios. Sus compañeros lo empujaron mientras tropezaba y se tambaleaba, antes de desplomarse inerte en el suelo. Para entonces, Kiba y Akamaru estaban listos para usar su combinación de Gatsuga y destrozaron uno de los objetos blindados. Naruto, con naturalidad, le asestó un Rasengan en el estómago al tercero. Las 3 armaduras restantes cargaron hacia adelante, sin hacer caso de ningún peligro. Bajo un sol deslumbrante, en un páramo caluroso y árido, una caravana avanzaba lentamente. Carros remolcados por exóticas bestias de carga dejaban docenas de huellas superpuestas en el polvo y la tierra, con huellas de cascos y pisadas salpicando los surcos. Estaba seco como un hueso y hacía un calor infernal. Itachi Uchiha se secó unas gotas de sudor de la frente y cerró los ojos brevemente. Se quitó la humedad con un movimiento de muñeca, mientras su coleta ondeaba fabulosamente tras él. Las gotas parecieron reflejar la luz del sol, congelándose en el aire, y los corazones de todos los androsexuales de la caravana dieron un vuelco al verlo. Varias damas, y más de unos cuantos caballeros también, se desmayaron. Itachi parecía ajeno a los corazones palpitantes que dejaba a su paso y continuó caminando junto a la caravana. A su lado estaba su hermano menor, Sasuke. Tras ellos, tras la caravana, se encontraban los cuerpos inertes de unas cuantas docenas de bandidos que habían tomado la terrible decisión de interrumpir una conversación entre los dos hermanos Uchiha, incluso sin ponerlos en conflicto en su misión de proteger la caravana. Los 40 bandidos habían sido derrotados en cuestión de segundos. Así que, como decía, dijo Sasuke, este tipo me aseguró que su plan era imposible de fallar, pero, claro, mi apoyo llegó en medio de su discurso. Deberías haber visto su cara cuando vio la katana asomando por su estómago. Puede que hubiera sobrevivido, pero las pruebas que reuní fueron suficientes para que lo arrestaran y cerraran su operación definitivamente. Así que no estaba muy contento, como te puedes imaginar. Itachi asintió junto con esta historia, sonriendo distraídamente. Has tenido una vida llena de acontecimientos, comentó. Lamento todos los problemas que te causé, pero también me alegra que hayas podido encontrar la felicidad. ¿Fue memorable? Sasuke inclinó la cabeza. Supongo que sí. En retrospectiva, muchos de mis problemas fueron autoinfligidos, por así decirlo, pero logré salir más o menos ileso. Creo que eso es lo único que realmente importa. Itachi sonrió un poco más. Varias de las personas que lo miraban sintieron un vuelco en el corazón, independientemente de su orientación habitual. Cuéntame más sobre tu familia, dijo. ¿Qué hay que contar? Respondió Sasuke. Una sonrisa se dibujó en sus labios, y sus ojos brillaron con algo parecido a la travesura. Tendrás que descubrir por ti mismo cómo es eso. ¿Es esto una admisión de que eres tú quien me ha estado organizando esas citas a ciegas? Tonterías. ¿Por qué te sometería a algo así? Sasuke resopló, en una obvia evasión. Estoy seguro de que es la misma lógica incomprensible y extraña que hace que cualquiera intente emparejar a las personas que lo rodean, dijo Itachi con suavidad. Oye, no me agrupes con los shippers, dijo Sasuke, dándole a su hermano una mirada molesta. Itachi sonrió. Ajá. Así que fuiste tú, dijo victorioso, con los ojos brillantes. GRK, Sasuke hizo una mueca, enrojeciendo. Carraspeando, dijo con picardía. No admito nada. Claro que no, dijo Itachi, asintiendo con complicidad.
Hubo un momento de silencio después, antes de mirar pensativo a Sasuke y preguntar. Pero, por cierto, ¿a qué te refieres con Shipper? Bueno, es una historia bastante larga, respondió Sasuke, con aire avergonzado. Supongo que debiste haber estado allí. ¿Has oído hablar de la serie Icha Icha? Itachi se sonrojó hasta ponerse rojo como un tomate, antes de mirar hacia otro lado y toser en un puño fuertemente cerrado. Sí. Sí, dijo con una mirada furtiva. No es que los haya leído ni nada, Sasuke se aclaró la garganta un poco incómodo, con las mejillas igualmente rosadas, antes de continuar. Bueno, esta serie ha continuado durante muchos años, explicó. Tiene una base de fans muy grande y devota, con revistas no oficiales desde el principio, y estas revistas tenían secciones donde la gente compartía o enviaba sus propias historias ambientadas en los universos Icha Icha. Y los romances entre personajes eran un tema muy popular en esta ficción creada por fans, o fanficción, por así decirlo, hasta el punto de que, bueno, Sasuke se aclaró la garganta, obviamente no muy cómodo con este tema de conversación. Hizo una pausa, como si no supiera qué hacer con su explicación, ni cómo expresar con palabras la locura desenfrenada que era Internet y en todas las comunidades extrañamente específicas que habían surgido en sus oscuras y desconcertantes profundidades. Estaba tan descaradamente incómodo y tan perdido en cuanto a cómo explicarle estas cosas a su hermano, que vivía en una era en la que las computadoras todavía eran básicamente máquinas de números glorificadas y los medios de comunicación masivos distribuidos tecnológicamente fuera de libros y revistas eran virtualmente inexistentes, que cuando alguien hablaba y lo interrumpía, uno podía realmente ver el suspiro de alivio que reprimió. ¿Tú? ¿Sí? Dijo Sasuke, girándose rápidamente para mirar al que hablaba. Vio que era el hijo de su cliente, un muchacho con gafas y con un parecido pasajero a él mismo cuando era niño. Hikaru, hijo del príncipe Michinu, frunció el ceño y volvió a mirar la pantalla de su dispositivo portátil. Resopló con imperioso desdén mientras volvía a la noble tarea de aniquilar enemigos pixelados. HMPH. No importa, murmuró el chico. Sasuke se estremeció. Este niño era un niño mimado insoportable, y aunque había pasado por cosas peores, aún le costaba no mostrar irritación ni molestia ante sus juegos de poder infantiles. Le costaba mucho más esfuerzo del que estaba dispuesto a admitir mantener la cara impasible ante su descaro. No envidio a nadie que tenga que cuidar a ese niño, comentó Itachi. Es solo una molestia, dijo Sasuke. Parecía que se lo decía tanto a sí mismo como a Itachi, como si tuviera que recordarse a sí mismo más que a nadie que estas eran solo molestias insignificantes. Estuve en el equipo con Naruto y Sakura, puedo soportar las molestias. No me parecieron tan molestos. Por supuesto que no. Han madurado. Pero solían ser molestos cuando eran niños. Sasuke se estremeció. Eran lo peor, dijo con énfasis. Aunque con el tiempo les cogiera cariño, seguían siendo completamente, Creo que lo entiendo, dijo Itachi, asintiendo. Eres una tsundere, ¿verdad? Sasuke tropezó y cayó de bruces. Línea de tiempo de la oficina del Hokage Gama. El futuro. Kakashi nunca soñó con convertirse en Hokage. Ese nunca fue su objetivo. Incluso de niño, fue más inteligente que el deseo de este trabajo, dejando que Obito soñara con tonterías y que Sensei fuera un buen candidato. No, en un mundo ideal, Kakashi nunca se habría convertido en Hokage. Su equipo habría sobrevivido a la guerra, Sensei habría ostentado el título durante más de un año, y tal vez Obito habría sido elegido sucesor del Yondaime. Quizás Naruto incluso se habría convertido en Rokudaime, después de Obito. Pero no Kakashi. Solo la necesidad pudo haberlo obligado a esta posición. Eso, y la petición de un amigo. Entonces, si Kakashi tenía alguna razón para odiar a Obito, no era por planear los planes de Akatsuki, iniciar la cuarta gran guerra ninja, traer indirectamente muerte y heridas paralizantes a miles de personas, y hundir la economía de los 5 territorios principales en la mierda durante casi una década. Fue por hacerlo sentir culpable y convertirse en Hokage en un periodo de reconstrucción y renovación, obligado a descifrar un nuevo orden para el mundo de los shinobi junto con los otros 5 Kage, y volverse prematuramente gris por el estrés. Aunque su cabello siempre había sido gris.
Pero la cuestión es que Kakashi no era de esos que soñaban con ser Kage. No era precisamente su trabajo soñado, y lo hizo solo porque la aldea lo necesitaba. Francamente, se veía a sí mismo como un simple sustituto hasta que Naruto estuviera listo para tomar el sombrero. Kakashi era un ninja. No un político ni un burócrata, sino un ninja. Trabajar en una oficina era su propio infierno. Responsable o no, obediente o no, capaz de hacer del papeleo un juego o no, aún así se sintió aliviado hasta el alma cuando finalmente le pasó la antorcha a Naruto. Y claro, seguía asesorando, ayudando al Nanadaime de vez en cuando, ya fuera dándole ideas o simplemente despertándolo cuando parecía a punto de desplomarse por el estrés y el agotamiento. Pero ahora tenía que tomar el control de Naruto porque los hijos de sus estudiantes habían hecho algo estúpido como jugar con un jutsu de viaje en el tiempo. Puar. Kakashi apreciaba a los pequeños y los respetaba como jóvenes shinobi excepcionalmente hábiles, pero eso no les eximía de cometer estupideces ocasionales. En ese aspecto, eran tan malos como sus padres. Bueno, no tanto Hinata. Cualquiera que pudiera escribir con tanto cariño por el Icha original merecía el máximo respeto como autor, según Kakashi. Naruto también salió un poco más aliviado en este aspecto, aunque hacía tiempo que no escribía uno solo. Entonces el señor Sexto meneó la cabeza, dándose cuenta de que su atención se estaba desviando. Suspirando, volvió a concentrarse en el papeleo que tenía delante. Hacía tiempo que no hacía esto, y parecía que había perdido la costumbre de no aburrirse hasta la médula. Con suerte, los niños volverían a la normalidad antes de que tuviera que volver a aprender esa habilidad. Tsunade tuvo suerte, reflexionó, recorriendo con la mirada a otra figura. Solo tener que cubrir a Sakura, y con la ayuda de Chizune, además. Aunque supongo que a su edad, incluso eso debe ser bastante agotador. Una ligera punzada de miedo recorrió la columna de Kakashi. Parpadeando y levantando la vista de los papeles, vio el rostro de la mujer en cuestión. Parecía que estaba haciendo un buen intento universitario por matarlo con solo una mirada, a juzgar por la intensidad de su mirada asesina. ¿A qué edad, Kakashi?, preguntó Tsunade con tono sombrío, cruzando los brazos sobre su amplio pecho. El Rokudaime pensó distraídamente en su amiga por correspondencia Kayou, la encantadora mujer del clan Yuki y guardiana principal de Ouzukihou, cuyas cartas eran posiblemente la única cosa en el mundo que disfrutaba leer más que Icha. Ociosamente, se preguntó cómo estaría ella. Sin ánimo de ofender, Tsunade-sama, dijo arrastrando las palabras, garabateando su firma en otro formulario. Ya está entrando en años. No soy tan vieja como para no poder inculcarte un poco de respeto en esa cabeza, replicó ella frunciendo el ceño. No lo dudo, dijo Kakashi con indiferencia. Pero estoy seguro de que no viniste aquí solo a amenazarme. HMPH. Claro que no, resopló Tsunade. Estoy aquí para ver cómo han progresado esos chicos con el jutsu. Cuanto antes lo hagan, antes podré retirarme. Podría asignar a Mitsuki para que te ayude a aligerar tu carga, ofreció Kakashi. No tiene tanta experiencia, pero es el que más se acerca a tu nivel, al de Sakura o al de Chizune en ninjutsu médico. Tsunade entrecerró los ojos y apoyó una mano sobre el escritorio del Hokage. Kakashi, gruñó ella. Están haciendo todo lo posible, dijo. Pero es un asunto muy complejo. Los jutsus espaciotemporales son poco conocidos incluso hoy en día, y los jutsus de viaje en el tiempo, mucho menos. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 3 meses, como mucho, pero probablemente más cerca de medio año, siendo realistas. Kakashi hizo una pausa y la miró con compasión. A mí tampoco me gusta, pero es imposible que Naruto, Sakura o los demás estén en condiciones de cumplir con sus obligaciones. Tendremos que cubrirlos en el futuro próximo. Ella frunció el ceño. Maldita sea. ¿Y no hay manera de que podamos entrenarlos para que hagan sus trabajos habituales? Ni siquiera un poco. Kakashi la miró de forma extraña. Les llevó décadas llegar hasta aquí, dijo. Aunque les dieras un curso intensivo, no habría forma de enseñarles más que una pequeña fracción de todo lo que necesitan saber. Estamos solos. Gruñó Tsunade. Ya estoy vieja para esta basura. Estoy de acuerdo, dijo Kakashi. Ella le lanzó una mirada fulminante en respuesta.
fin del capítulo. ¿Qué les pareció este video? Me gustaría saber su opinión.